Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra de Dios nos muestra y nos revela cómo sería el comportamiento de la iglesia para estos tiempos de apostasía. La palabra de Dios nos dice que la iglesia se rebelaría en su contra. Para estos tiempos de apostasía, la iglesia se rebelaría en contra de Dios. Dios le hace un llamado a la iglesia para que se arrepienta. ¿Qué es rebelión según la palabra de Dios? La rebelión viene a ser oposición a la autoridad. ¿Quién es la autoridad en este caso? ¿Quién es la autoridad de la iglesia? De aquel altar que Dios envía a preparar para que allí se le lleven adoraciones y alabanzas. Aquel altar que Dios envía a preparar según el diseño que Dios nos mostró desde el principio a través del libro de la ley. El dueño y señor de este altar es Dios. Dios es el único dueño y señor, no tan solo de su casa, de su altar, sino que del cuerpo del hombre que es templo y del Espíritu Santo. Dios es dueño y señor de todo. La oposición viene a ser, la rebelión, quise decir, viene a ser oposición a la autoridad. La rebelión siempre comienza en el corazón. La rebelión comienza en el corazón del hombre. Dios nos dice a través de su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es aquel que Dios espera delante de su presencia. Cuando el ser humano va delante de la presencia del Señor, cuando el hombre se presenta delante de Dios, Dios espera que el corazón de este ser humano esté contrito y humillado. Dios espera que este sacrificio que el hombre lleva en su corazón para Dios esté justo como Dios lo espera. En el momento que Caín y Abel llevaron ofrendas a Dios delante de su presencia, la palabra nos muestra de qué manera se encontraba el corazón de Caín. La rebelión, la rebeldía comienza en el corazón. Un corazón desobediente, Dios lo rechaza. La rebelión siempre comienza en el corazón. Siempre la rebelión se manifiesta a través de la desobediencia. El rebelde elige hacer lo que quiere y no lo que se le dice, eligiendo no ir por el camino indicado, sino por el camino que éste
quiere seguir. Todo aquel ser humano que Dios le entrega un ministerio, todo ser humano que Dios llama, capacita, todo ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra, debe un 100% obedecer a las palabras que Dios le trae en el libro de la ley. De otra manera, este ministerio escogido por Dios estaría desobedeciendo a la palabra de Dios. Este ministerio estaría rebelándose en contra de Dios. La rebelión comienza en el corazón. El hombre hace lo que quiere y no lo que se le indica. Para estos tiempos de apostasía, la iglesia se rebelaría visiblemente en contra de Dios, en contra del dueño y Señor. Del cuerpo del hombre que es templo del Espíritu Santo, de aquella casa que Dios envió a crear desde el principio y del altar que aquel ser humano es enviado a preparar para Dios. El cuerpo del hombre está llamado a estar purificado y santificado como Dios lo pide y lo exige cuando el hombre trabaja para Él. Esto no quiere decir que aquel que no trabaja para Dios debe de descuidar su cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. Todo ser humano es formado y creado por Dios. De lo que se alimenta el hombre, de lo que el hombre alimenta su vista, todo esto viene a ser alimento para el espíritu. O sea que todo lo que el hombre practica y hace con su vista, con su cuerpo, todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre haga, con esto el ser humano alimenta su espíritu. ¿Cuál es el alimento para el cuerpo, para el espíritu del hombre? ¿Cuál es el alimento para el espíritu del hombre? Es la palabra de Dios. Ella es la única que puede mantener el cuerpo del hombre, el cual es templo del Espíritu Santo, como Dios lo espera, santificado y purificado. Dios nos muestra a través de su palabra que aquel ser humano que Él llama a trabajar en su obra puede hacer con su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y con las cosas de Dios. ¿Qué éste puede hacer allí y qué no puede hacer? Para estos tiempos de apostasía, la iglesia y el mundo se rebelaría ante Dios visiblemente,
La iglesia para estos tiempos de apostasía se revelaría ante Dios visiblemente. El mundo también lo haría. Las ranas reunieron a los reyes para la gran batalla del día del Señor. Bienaventurado aquel que se guarda de no hacer iniquidad. Bienaventurado aquel que vela, dice la palabra, sus vestidos, sus ropas para que no se manchen. Dios dice, bienaventurado es el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dios no tiene nada que ver con la carne.